Hola, mi nombre es Maribel Venegas. Y yo soy Daniel Orozco. Y te damos la bienvenida a Espiritualizando tu Riqueza. Te veo en prosperidad, te veo en abundancia, te veo vibrando en tu riqueza. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos y amigas? Estamos en este podcast hablando, vamos a hablar de un tema súper importante. Aquí con mi queridísimo Dani y con todos ustedes, el tema del día de hoy es el ahorro. Un tema que te va a mover hasta la médula de tu conciencia. ¿Cómo la ves, Dani? Hola Maribel, ¿qué tal? Qué gusto poder estar compartiendo una vez más aquí con todos ustedes. Y bueno, este tema me gusta mucho, creo que realmente tiene un gran trasfondo, creo que va siendo súper importante que empecemos a tocar estos temas. De hecho, hablábamos un poquito la sesión pasada, ¿no? Como la mayoría de las personas en nuestro país viven en deuda. Entonces, hablando un poquito la sesión pasada de la deuda, estamos brincándonos ahora a un siguiente nivel, al siguiente eslabón de esta cadena que va siendo el ahorro. Y vamos a hablar un poquito de este ahorro viéndolo desde la parte física, desde la parte material, pero recordemos algo que hemos estado tocando mucho a lo largo de cada uno de estos episodios, que esto tiene un gran trasfondo, tiene algo detrás, que es la parte emocional, mental y energética, Maribel. Así es, esta parte es muy interesante porque vamos a entrar sobre el tema que va a ser como ese vínculo, ese apoyo que nos va a ayudar a trascender la parte de la deuda. Y hablando desde la parte física, pero recuerden que también vamos a ver temas muy profundos sobre la parte emocional, como lo hemos estado viendo en los capítulos anteriores. Así es, me encanta verlo de esta forma. Todo es mucho más profundo de lo que parece. Y todo lo que pasa en nuestra economía, en lo que vemos, tiene un trasfondo que no estamos viendo. Como el ejemplo del iceberg, ¿no? Donde vemos que la mente consciente es una parte muy mínima en comparación a lo inconsciente, a lo que no vemos, a lo que está debajo del umbral de nuestra percepción que vamos teniendo en nuestro día a día. Como depende del autor, ¿no? Pero entre un 15 a 20% es consciente y el resto llega a ser inconsciente. Y con la finalidad de que tú puedas empezar a ser más consciente de lo inconsciente, vamos a echarnos un clavado más a toda esta profundidad y poder entender un poquito desde dónde se va gestando nuestra economía, nuestra riqueza, hablando ahora del ahorro. Y aquí me gustaría hacerte una pregunta que creo es muy importante. ¿Consideras que el ahorro es necesario en tu vida? ¿Consideras, Maribel, que el ahorro es necesario en nuestra vida o no es necesario? ¿Qué opinas respecto a esta pregunta? Mira, esta pregunta es fundamental para empezar a hacer nuestro camino de riqueza. Para mí, el ahorro es fundamental. El ahorro es necesario y el ahorro requerimos amarlo, vibrarlo. Y tener la cultura del ahorro es muy importante. Y creo que ha sido un tema que no se nos ha planteado en muchísimas generaciones. Son muy pocas personas que tienen esta cultura. ¿Y por qué lo digo? Porque hay muchas encuestas que lo respaldan, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de un ahorro, la mayoría de la gente dice que no puede, que no le alcanza el dinero. Pero es esta falta de cultura, de entender que dentro de lo que estás teniendo como ganancias, como utilidades, tienes que apartar por lo menos un 10%. Y te estoy diciendo por lo menos, ¿qué pasaría si empiezas a apartar hasta un 20% de tu ingreso mensual? Y ahí es donde yo digo que falta la cultura y falta el amor incluso a esta parte del ahorro para que no te quedes en el no puedo, sino en el sí puedo y lo voy a hacer. Hay personas que tienen la cultura del ahorro, pero energéticamente está mal enfocado el ahorro. ¿Y a qué me refiero que está mal enfocado? Tiene una energía de miedo. Y esta es la parte que a mí me gustaría que trabajáramos o que lo platicáramos en esta minutos de este capítulo. ¿Por qué digo
que tiene una energía de miedo el ahorro en muchas personas, porque las personas ahorran por si algo pasa, Así es. ¿no? ¿Cuántos de nosotros vivimos así, no? O sea, nos lo pasamos previniendo un chorro de cosas. Es más, a mí me parece bien interesante, Maribel, todos los seguros que hay ahorita. Para asegurar todo. O sea, hay personas que tienen asegurado el gato, el celular, la casa. O sea, hasta queremos asegurar la vida tratando de no morir. Y sin darnos cuenta es tanto miedo a eso que me privo de la experiencia de la vida. Así es. Y esta parte es muy interesante porque incluso creo que la mercadotecnia, que bueno, voy a hablar un poquito de eso, aunque Sí, estamos claro. hablando del ahorro, ha aprovechado bastante bien esta parte vulnerable en nosotros como seres Por humanos. supuesto, ese miedo en el que nos solemos mover, de ahí se agarra para poder satisfacer una necesidad que por más que se intenta, parece que no es suficiente, ¿no? Y por lo tanto se sigue queriendo ahorrar, 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 ahorrar y nunca llegamos a un punto de decir, ya estoy seguro. Así es. Y entonces ahí es donde yo me refiero que el ahorro, por desgracia, tiene una energía mal enfocada cuando las personas están ahorrando por si algo malo sucede, por si algo malo pasa. ¿Y por qué digo que tiene una energía mal enfocada? Porque vamos comprendiendo poco a poco que donde yo pongo mi atención, estoy poniendo mi energía y estoy poniendo mi creación. Entonces, si yo estoy ahorrando para si algo malo pasa o por si algo malo pasa, el enfoque es a que algo malo va a pasar en mi vida. Y ese dinero tenlo por seguro que va a ir hacia una enfermedad, hacia un accidente, hacia una necesidad grave en tu vida o de los que tú amas. Porque ese es el enfoque, es la energía que le estás poniendo. ¿Vamos captando o no sé, tú qué Así opinas, es. Dani? Sí, me encanta que lo hables de esta forma, Maribel, porque esta intención desde donde yo estoy guardando o estoy administrando mi dinero o mi capital va siendo sumamente importante. Y como tú bien lo dijiste, está este introyecto en donde requerimos ahorrar por si algo pasa. Requerimos ahorrar para prevenir. Requerimos ahorrar para estarnos defendiendo de experiencias que pueden llegar a ser negativas o catastróficas. Y sin darnos cuenta, ese enfoque que le estamos poniendo ya está alineándonos con esta energía, con esta frecuencia. ¿Y qué pasa? Claro que hay muchísimas personas que ahorran, y lo hemos visto en los cursos, talleres o los pacientes, pero nunca falta algo que suceda. Oye, es que ya se me descompuso el carro. Oye, es que ya el refrigerador no me sirvió. Oye, es que ya se metieron a robar, entonces te tengo que asegurar con más dinero el ahorro que tengo. Y te vas dando cuenta que pasan cosas, como tú bien lo dices, que se suscitan experiencias, que este ahorro lo tengo, si bien era para prevención, no me edificó, no me expandió, no me llevó a más. Simplemente fue como poner un escudo en donde yo creí que me va a ayudar a no sentir el dolor, pero desde que ya pierdo este ahorro, que incluso está programado para ello, me duele, porque lo estoy haciendo desde una total carencia, porque lo estoy haciendo desde un estado de falta, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si empezamos a ahorrar no para prevenir, sino para crear, para edificar, para hacer algo, para utilizar ese poder creador que tenemos y proyectar a más, proyectar a un estado de elevación, a un estado de expansión, que lo podemos ver ahí? Es lo que hacen las personas que llegan a generar grandes riquezas económicas, emporios corporativos, se proyectan a más. Precisamente ayer que hice una conferencia de liderazgo en una cúpula empresarial, Maribel, es bien interesante observar cómo están muy marcadas las mentalidades de la gente. ¿Cuántos realmente están preparándose para ir por más, para crear más? Llámese empresas, llámese proyectos, llámese formas de vida. ¿Y cuántos de ellos están totalmente programadas para que esto que vivo de menos lo pueda mantener? Sí, así es. Esta parte, por eso yo digo que el ahorro es importante. Y en este capítulo me gustaría que muchos de ustedes se canalicen su energía hacia un ahorro, pero de prosperidad, de abundancia, que tenga muy claro su para qué en un ahorro. Y el ahorro en esta parte de nuestro para qué sería inyectarle una energía, como lo comentabas, Dani, de crecimiento. O sea, tener este ahorro como una importancia, como un amor,
porque incluso el dinero atrae dinero. Y cuando decimos el dinero atrae dinero, no es nada más por ley de atracción, sino que el dinero por sí mismo tiene que regenerarse, tiene que reproducirse y tiene que duplicarse. Entonces, por eso la intención de un dinero ahorrado es muy importante. Incluso lo hablábamos, o sea, sigo hablando desde la parte de la carencia en este momento. Por ejemplo, si yo estoy ahorrando para que sucedan cosas, como lo dije hace rato, algo va a suceder donde yo voy a tener que invertir ese dinero para algo que no va a crecer. O sea, el dinero se va a ir, se va a gastar. Es un gasto, ¿sí? Y incluso hay otros tipos de ahorros. La mayoría de la gente ahorra, por ejemplo, para una gran fiesta, de una boda, de unos 15 años, de un cumpleaños. Pero yo incluso, lo hablábamos ahorita hace un rato, una fiesta que tú vas a hacer, no tienes por qué estar ahorrando años en ella. Claro. Tiene que ser parte de tu flujo de vida, de dinero. Y si no, ajústate a lo que tu flujo de dinero te está dando. Porque si no, también ahí entra la parte de la deuda. ¿Cuántas personas están ahorrando para un evento que no va ni siquiera con su ritmo de vida diario? Exacto. Y ahí en ese momento sacan la casa por la ventana, pero así se quedan, con la Sí, casa por la ventana. o sea, ahorran para tener un buen momento, una buena noche. Y salgámonos de ahí días antes y ya después, ¿qué pasa con ello? Ay, no, pues estoy súper preocupado porque tengo que pagar y ya pasó y me endeudé y, ok, viviste un buen momento, una buena noche, un buen viaje si tú quieres. Ujú. Pero ¿qué pasó antes y después? ¿Estabas en paz? ¿Sacrificaste tu paz para obtener un buen momento? Es un claro ejemplo de que estás haciéndolo desde una total carencia. Así es. Y esta parte es a lo que yo me refiero del ahorro. Muchas veces se está ahorrando para la carencia, no para su crecimiento, que debe de ser esa la finalidad del ahorro, ¿sí? Y entonces esta parte tenemos que hacernosla muy consciente. Y la pregunta nuevamente es, ¿el ahorro es necesario? ¿Te gusta ahorrar? ¿Quieres ahorrar? ¿Te has esforzado por ahorrar? Porque tal vez en este momento sí se requiere un esfuerzo si no estás acostumbrado y requieres hacer una nueva mentalidad, una nueva estrategia, incluso un nuevo camino en las proyecciones de tu dinero y el ahorro. Y lo hemos visto en la historia. Incluso uno de los libros que yo leí, de los primeros libros que leí sobre estas cuestiones de dinero, fue El hombre más rico de Babilonia, donde te fomenta el ahorro. Y entonces aquí es donde nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad, porque los ahorros, para que realmente sea un ahorro productivo y en una energía de expansión y de vibración alta, tienen que ser ahorros a largo plazo. Y cuando estoy hablando de largo plazo, estoy hablando por lo menos 2 años, 3 años. Y de ahí ese dinero tomarlo para un proyecto productivo que lo hagas que crezca más. El dinero es una energía viva. El ahorro es una energía viva. Y por eso digo, ámalo. Porque el dinero te va a agradecer y te va a bendecir duplicándose para ti. Claro, me encanta que lo estés concibiendo de esta forma porque ahorita en donde nos encontramos como humanidad, en la conciencia de la que nos encontramos, podemos decir que sí es necesario porque creo que lo ves muy similar, Maribel. Vamos a llegar a un punto en donde vamos a reconocer la capacidad creadora y manifestadora que tenemos, en donde ya no es necesario gestionar nada porque todo se va a dar de una forma tan profunda, tan genuina, tan directa, que no va a ser necesario. Puede ser elegido, mas no necesario. Sin embargo, mientras llegamos a este punto, porque me estoy yendo a un punto demasiado transpersonal, pero realmente recuerda que estamos hablando de los atributos del espíritu que hablamos ya en episodios pasados. El espíritu por sí mismo es abundante. Por lo tanto, te estamos invitando a que este ahorro no sea para que tengas abundancia, sino para que puedas incrementar tu creatividad, tus procesos, tus proyectos, tu legado en esta vida, tu legado en este mundo, ya que la abundancia, como lo veíamos, es algo que te pertenece. ¿Qué pasa si ahorras desde tu estado de abundancia? ¿Qué cambiaría en ti? Me gustaría que empecemos a observar qué es lo que nos brinda el ahorro o, en teoría, cuál es el propósito de ahorrar. ¿Sería la seguridad? ¿Sería tener paz? ¿Sería sentirme tranquilo? ¿Sería sentirme en un estado de armonía sabiendo que tengo lo suficiente para poder vivir
próximos días, semanas, meses, años, incluso una vida, sin tener que preocuparme por estar generando para poder satisfacer de menos mis necesidades básicas. Si esa es tu intención del ahorro, entonces es una intención que va alineada hacia tu ser, hacia tu espíritu. Sin embargo, tocando esta parte que comentabas, Maribel, desde el miedo, ¿cuántos se la pasan ahorrando y nunca es suficiente el ahorro que tienen? Nunca es suficiente la cantidad de dinero, de tierras, de recursos que han acumulado para llegar a ese estado de tranquilidad, paz, en pocas palabras, de libertad financiera. Es más, ni siquiera financiera, en todos los sentidos. Financiera, emocional, mental. Y esta cuestión la vamos observando así. Si estoy ahorrando desde la posesión, desde el querer poseer, muy seguramente lo estoy haciendo únicamente desde la carencia. Estoy queriendo poseer, pero esta posesión no está proyectada a nada más. No está enfocada a un crecimiento, no está enfocada a un estado de ir más allá, de creatividad. Me gustaría que pongamos el ejemplo de un árbol. Un árbol lo que hace es gestionar recursos para generar un fruto. Gestiona el agua, el calor, la tierra, sus minerales. Digamos que el árbol está ahorrando o está gestionando los recursos para fructificar, para generar un fruto. Y lo está haciendo en total armonía con su ser. Genera un fruto y el fruto es algo que de alguna manera le sirve al mundo, le sirve a la humanidad, le sirve a esta creación. Incluso nuestro mismo cuerpo. Nuestro mismo cuerpo llega a gestionar sus propios recursos. Ahorra agua, energía, una cantidad infinita de minerales, de sustancias para poder subsistir, para poder crear. Incluso cómo observamos cómo nuestro mismo cuerpo tiene ahorros en caso de que esté en un estado de supervivencia. Ahí es donde nuestro cuerpo va a ayudarnos a que podamos ir más allá. Entonces, si te fijas muy bien, esos ahorros no están desde el querer poseer, desde el querer tener más. Están enfocados totalmente hacia la vida. Están enfocados totalmente hacia fructiferar, hacia crear algo que genere más vida. Así que hasta aquí, espero que estés teniendo bien claro desde dónde estás generando tu ahorro, si es que tienes un ahorro, ¿verdad? Porque esperemos que ya de menos hasta donde hemos llegado, empieces poco a poco a ir considerando esta parte. ¿Cómo ves esta cuestión, Maribel, de la diferencia entre la posesión y de la diferencia entre de la gestión de los recursos para crear más vida? Bueno, esta parte es súper interesante e incluso gestionarte a ti mismo tu movimiento económico para que puedas generar ese ahorro. Y cuando tú realmente empiezas a gestionar tus recursos y vas haciendo, como lo dije al inicio es un esfuerzo donde voy a poder hacer esta parte de mi ahorro, te vas a dar cuenta que incluso no es para poseer, sino simple y sencillamente es hasta para equilibrar mi propio estado mental, emocional y económico, ¿sí? Porque cuando nosotros empezamos a tener un equilibrio económico, por ende estás teniendo un equilibrio emocional. Y muchas veces ese mismo equilibrio emocional se va a un equilibrio mental, pero tenemos que tener mucho cuidado como en esta cuestión donde estamos diciendo si quiero poseer más. Y esto puedes verlo muy claro incluso hasta en la parte de cómo te relacionas contigo mismo y con todos los demás. Cuando empiezas a ser posesivo o posesiva, cuando empiezas a ser controlador, ¿sí? Entonces, esta parte es muy importante, gestionar realmente mis recursos económicos para empezarlos a segregar, para empezarlos a segmentar, acomodar y darle un espacio al ahorro. Y desde este espacio de ahorro, ponerle una intención realmente clara de expansión. ¿Qué significa de expansión? Este dinero va hacia proyectos productivos y cuando hablamos proyectos productivos es no nada más me va a dar más dinero, sino también se están proyectando hacia una comunidad, hacia más gente. Y ahí es donde se pierde esta sensación de posesión. Claro. Cuando yo te estoy hablando del ahorro, como lo estamos hablando en este momento, Dani, es muy importante esta parte. O sea, no te estamos hablando del ahorro para poseer más dinero y quedarte ahí con todo el dinero poseyéndolo, ¿no? Y te lo metan al cajón cuando te vayas. Exacto. No, se trata de que este ahorro sea algo que se va a expandir, va a empezar a crecer por sí mismo, te va a redituar,
bastante dinero también para ti, para que tú lo disfrutes, lo aproveches, lo distribuyas, lo conectes, lo que tú quieras hacer, pero que sea desde el disfrute y desde el gozo. Exacto. Y que este mismo dinero se vaya hacia proyectos de tu propia comunidad, de tu familia, de tu país, no sé, como tú lo quieras ver. Pero ahí es donde empezamos a observar que el ahorro no tiene por qué ser algo de una posesión, que lo estoy cerrando y lo estoy acumulando, acumulando y acumulando. Para que nada más lo Ajá. tenga para cuando esté viejito, para cuando mis nietos, es más, no únicamente mis nietos, mis bisnietos, y quiero ahorrar para solucionar algo que en estos momentos, en lugar de darme, me está quitando. Y tú dijiste algo bien importante, Maribel. Ahorro para darle al todo, al mundo. Ujú. ¿Qué pasa cuando nos consideramos parte del todo? Cuando me considero a mí mismo incluso un ser que tiene la capacidad de poder gestionar los recursos de la fuente, de Dios, del universo, como lo quieras llamar, para que a través de mí, a través de mi ser, a través de mi propio canal, pueda darle más al mundo. Creo que si lo vemos desde ahí, podemos sentir cómo esto que yo estoy dando está siendo en comunión para un servicio. Y esta dicha que yo estoy teniendo, que comentaste, está contribuyendo a la dicha de todos, del todo. Es ahí cuando vamos entendiendo la gran diferencia que podemos nosotros encontrar a la hora de ahorrar o de gestionar nuestros recursos económicos. Incluso si lo vemos en cuestiones también materiales, terrenos, casas, toda esa parte. Se puede tener mucho, se puede poseer mucho, pero ¿qué tanto eso le está sirviendo ya sea a mí o hacia otros? ¿Qué tanto está produciendo? ¿Qué tanto está generando? ¿Qué tanto está dando más? ¿Qué tanto está compartiendo vida? Y si lo observas desde ahí, incluso puede que tal vez tú que nos escuchas digas, es cierto, yo tengo incluso muchas cosas ahí que están paradas y que podrían servir. Y no únicamente a otros, sino también a mí. Ujú. Caso que tú me comentaste en algún momento, ¿no? El ejemplo de una casa. Es más, yo puedo hasta tener una casa y puedo decir esto es mía, pero si me observo incluso como un ser que puede ser un canal divino para compartirle al mundo, ¿de qué otras formas podría servir? ¿Y quién ganaría? ¿Otros? Y yo. Y esto Ujú. que tengo o que es un recurso mío, puede brindarse a más y nos vamos dando cuenta que la abundancia se va volviendo algo natural, Ujú. sencillo, fácil, algo que, como tú bien dices, el tener algo crea más. Claro. Pero si tengo algo y no está creando más, ojo ahí, porque muy seguramente lo estoy teniendo desde mi miedo y desde mi carencia y no me está contribuyendo a mí ni a otros, al contrario, me está quitando. Claro. Tener algo, ya sea dinero, casas, terrenos, carros, si esto no está sirviendo, no está compartiéndose hacia mí o hacia los demás, tienes que tener claro que te está quitando. Así es. Y esta parte de quitarte tiene que ver incluso con la deuda de lo que hablábamos en el capítulo pasado. O sea, ¿cuánta deuda emocional está en mí todavía que no estoy permitiéndome ahorrar para incluso utilizar ese dinero y poder salir de deudas? ¿Sí? Y claro que esto tiene que ver con esta parte de la deuda emocional, incluso como lo hablábamos en el capítulo pasado, cuando tú empiezas a hacer un esfuerzo por ahorrar y con un fin muy establecido, que incluso puede ser en esta cantidad de dinero que estoy ahorrando a tanto tiempo, lo voy a utilizar para liquidar mis deudas, estás haciendo otra parte, estás contribuyendo contigo mismo Claro. a soltar toda esa parte energética que traes desde años atrás. E incluso tenemos que tener mucha conciencia de la energía que se genera en todo esto, porque incluso el dinero es vida y por ser vida tiene una energía propia y una energía que nosotros le impregnamos. Por eso, cuando nosotros ponemos una intención a ese dinero, la va a crear por la vida propia que tiene y la vida que nosotros le estamos poniendo. Y entonces imagínate cuando tú estás en una deuda, pero gestionas los recursos económicos que se están moviendo en ese momento y entonces los empiezas a utilizar para todo. De hecho, Dani, y todos los que me escuchan, yo no sé si se han puesto a investigar,
Pero así fue como nació Airbnb, hablando del caso de una casa. Ujú. Así fue como nació. Airbnb no era que tuvieras una casa y la rentaras. No, Airbnb era que tuvieras un cuarto o Claro. hasta un sillón Un sofá en tu casa que que lo tal vez ni lo rentaras. pelabas. Está Ajá, buenísimo. Sí, 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 sí. que lo rentaras a una persona que quería hospedarse a un precio más económico en el lugar donde estás. Así Que es. ahorita yo siento que se ha distorsionado un poco ya, incluso en precios y en la forma que se hace. Pero Airbnb, este gran negocio y que ha generado grandes recursos económicos a sus creadores, inició así. Tú tienes tu casa, tienes un cuarto que no utilizas o que lo puedes desocupar una noche o 2 noches, o tienes un sofá ahí donde alguien puede llegar y dormir, aunque sea un extraño, y le estás apoyando, le estás aportando a la persona, pero la persona también te está aportando y el dinero de los dos se hace mutuo Claro. y se expande y crece. Y entonces por eso esta parte es muy importante. Estoy incluso en deudas económicas porque no estoy gestionando adecuadamente mi dinero, porque no estoy gestionando adecuadamente mis recursos e incluso existe en mí la creencia de que el ahorro nada más es para tener, acumular. Y en este momento creo que ni siquiera puedo acumular por las deudas que tengo. Ahí estoy cerrando mis canales de fluidez económica, de fluidez de dinero. Así es. Incluso observar esta parte que estás comentando es buenísimo. ¿Cuántas personas se cuentan la historia del no tengo? Y créeme que si nos estás escuchando ahorita, tienes mucho más de lo que piensas. Mucho más de lo que piensas. Sí, Y lo hemos visto en muchos casos, en los proyectos que tenemos, en los cursos o los talleres. Ay, es que no tengo. Y empezamos a creernos que no tenemos. Sin embargo, este ejemplo que estás poniendo, ¿cuántas cosas posees que realmente tienes y que eso está siendo para ti una posibilidad de expansión, pero no lo estás viendo, ni siquiera lo estás reconociendo, ni siquiera te estás dando cuenta que eso que posees te puede dar más? Porque si te cuentas la historia que no tienes es porque obviamente no estás viendo esos recursos, no estás tú considerando esto que tú tienes y que de alguna forma al contarte esta historia te estás autosaboteando para no poder avanzar en tu vida, para no poder dar un paso adelante, para no poder ir más allá. Y aquí nos vamos dando cuenta entonces que no es que no tengamos, que más bien aquí nos está faltando algo bien importante, una gestión emocional, ya que toda falta de gestión económica viene de una gestión emocional, que me está faltando creatividad, que me está faltando inspiración, que me está faltando la conexión con mi propio ser para darme cuenta que en todo momento y en todo lugar tengo una capacidad infinita de acción, tengo posibilidades infinitas, que si en estos momentos tengo vamos a poner el ejemplo de un cuarto, de una habitación. ¿Cuántas cosas tenemos en nuestra habitación? En todos los sentidos. Ropa, perfumes, una cama, ventilador. Imagínate tu habitación. ¿Cuántas de esas cosas que tú tienes realmente llegas a usarlas? Llegan a servirte. ¿Y cuántas cosas no? Si me dices que tienes muchas cosas que no estás utilizando, tienes mucho más de lo que piensas. Otra cosa es que te estés contando la historia del no tener. Eso ya es un ahorro. Incluso es materia que tengo. Es un dinero que se gastó, se invirtió en algún momento, pero es algo que está ahí en materia. Eso también es un ahorro. No únicamente te estamos hablando de un dinero físico. E incluso esta parte que comentaste, el dinero es vida. ¿Qué pasa cuando quiero tener mucho dinero y no lo muevo? La vida tiende siempre al movimiento. claro. Toda energía que no fluye se va a bloquear, va a generar muerte. Ujú. Así que también pudieses tener tanto, pero si eso no está en movimiento y no está proyectado aún más, pasa, y lo hemos visto en muchos casos, puede que por más que tengas, por más que quieras prevenir, de la noche a la mañana todo se pierde. ¿Cuántos casos hemos visto de esos, Maribel? Muchísimos casos. Y esto tiene que ver muchísimo con tus creencias, tiene que ver con esos paradigmas que te encuadran la mente y la emoción para no querer avanzar sobre los recursos que ya tienes y que puedes utilizar incluso, como lo que comentabas, Dani, para toda esta cuestión de soltar las deudas e ir incluso ahorrando. Yo he tenido muchísimos pacientes que han venido para decirme que tienen muchísimos problemas económicos. Y en cuanto empezamos a trabajar claro con sus emociones, también empezamos a analizar el entorno en el que están
Y te voy a platicar el caso de una chica que vivía sola en una casa que sus padres le habían heredado y era una casa que tenía 6 habitaciones y ella no tenía para comer. Y entonces cuando le dije, bueno, ¿y no conoces Airbnb? Y entonces ella cambió totalmente su economía, porque lo primero que hicimos fue trabajar con su emocionalidad de creer que no podían entrar personas que no fueran de su familia a esa casa que para ella era sagrada porque se la heredaron sus papás. Y número 2, pues seguimos trabajando con sus creencias limitantes para que pudiera abrirse a todas las posibilidades de abundancia. Ahora es una persona que incluso tiene buenos ahorros. Te voy a platicar, por ejemplo, de otro caso, de otra paciente, otra alumna, que incluso también estaba en cuestiones así económicas muy, muy mal, que incluso me decía, no tengo ni 100 pesos al día, no tengo ni para comprar comida. Y entonces empezamos a observar cómo estaba su entorno y resulta que ella tenía un gran closet lleno de ropa, así como no sé cuántas mujeres más aquí de las que están oyendo, y lleno de zapatos. Y entonces yo le decía, bueno, ¿y toda esa ropa y todos esos zapatos que me dices que tienes, los estás utilizando? No, pero es que normalmente toda mi ropa y mis zapatos las regalo. A ver, ¿me estás diciendo que tus ropa y zapatos cuando ya no los utilizas, aunque estén en buen estado, los regalas y no tienes ni para comer? Mamacita, pues agarra tu ropa y véndela. Ay, no, qué pena, ¿cómo la voy a vender si yo siempre voy y se la doy a la gente pobre? Y le digo, ¿y tú no eres pobre? O sea, me estás diciendo que no tienes para comer. ¿Qué te pasa? Exacto. Y cuando ella empezó a entender ese chip que la estaba manejando, donde ella creía que no era pobre, pero sí era pobre porque pues no tenía ni para comer, ella tomó su ropa, la empezó a llevar a un tianguis, me platicó, se esforzó porque le daba muchísima vergüenza. Imagínate las creencias que la estaban predominando, que le daba vergüenza ir a un tianguis a poner su ropa en muy buen estado, porque era de las que usaba un vestido para una sola fiesta, que así era yo antes. Ahorita ya me estoy gestionando en muchas cuestiones mi economía y mis formas de ser. Y entonces ahora ella te puedo decir que tiene un súper negocio donde incluso empezó a traer ropa de pacas de Estados Unidos. Ya la oyó el modo, trascendió su vergüenza y se dio cuenta que ahí estaba su riqueza. ¿Vamos captando? Claro. Y entonces, desde esta parte es muy interesante ver que no estamos ahorrando porque hay algo muy profundo que nos tenemos que gestionar, también emocional y mentalmente. Así es. O sea, observemos incluso cómo llega a estar en ocasiones este bloqueo emocional para poder usar los recursos que tengo por un estado de añoranza o de conexión al pasado. Ujú. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta, como el ejemplo que pusiste, tenemos ahí un recurso, joyas, tenemos, en fin, materia misma? Pero es que yo no uso de esto porque esto fue de la bisabuela. Ah, no, es que este me lo regaló mi expareja. Ah, no, es que esto era de mi hijo cuando estaba pequeño, y empezamos a acumular. Entonces recuerdo que si estás acumulando es porque estás, eso vale, eso tiene un valor económico. Claro que también tiene un valor emocional, pero si este valor emocional no te está llevando a tu paz ni a tu plenitud y ahorita estás carente de ello, ojo ahí, porque tú mismo te estás poniendo entre la espada y la pared. Te estás contando una historia del no tengo, y estas cuestiones, estos aspectos que sí tienes, estos recursos que sí tienes, no los estás aprovechando porque consideras que al perderlos te vas a sentir menos, tu emoción va a bajar, y no te das cuenta que es todo lo contrario, que el no usar esos recursos te mantiene en ese estado emocional. Y aquí empezamos a observar esos mecanismos egoicos que nos impiden ver todos esos recursos que sí tenemos. Tal es el caso, o los casos que tú nos compartes, Maribel, cuando nos damos cuenta que el verdadero tema está en la mente. Porque cuando empezamos a trabajar este estado, vemos oportunidades donde antes no las veíamos. Vemos opciones donde antes nomás no eran posibles. En donde yo creía que estaba en un estado de total limitación, y cuando empiezo a conectar conmigo mismo, me voy dando cuenta que hay muchos más caminos de los que pensamos. Yo sinceramente, se me hace interesante cuando escucho, es que no sé qué hacer. Incluso es que estoy aburrido. Es que no sé hacia dónde ir. Y en verdad en mi interior, a lo mejor desde una falta de empatía, pero digo, fuck, o sea, hay tantos caminos, tanta vida por ser vivida, tantas opciones, tantas experiencias, pero la desconexión que tengo hacia conmigo mismo me hace pensar que lo que no está, que si no está en mi campo
inmediato no es posible para mí. Y nosotros mismos nos vamos negando a la experiencia y pensamos que seguramente si tuviese $1,000,000 en mi cuenta de banco, ahora sí haría, desharía y viviría plenamente feliz. Y nos contamos la historia de que si tuviese mucho dinero ahorrado, yo ya estaría tranquilo. Y queremos que lo hagas al revés. Esa es la parte a la que te estamos invitando Maribel y yo. Primero tu alineación y después la acción. Primero tu alineación y después el proyecto. Primero tu alineación y después la expansión. Pero estoy queriendo expandirme, hacer mi proyecto, hacer la acción sin alineación, no va a ser suficiente. No va a funcionar. Esta parte incluso a mí me conecta mucho, Dani, con la historia y sobre todo con ejemplos muy grandes que tenemos en nuestra humanidad. O sea, si nosotros empezamos a observar incluso la cultura judía es una de las culturas más ricas que tenemos en el mundo. O sea, el 90% de la riqueza del mundo pertenece a personas judías. Mañana mismo me afilio. Pero es que no se puede, ¿verdad? No se puede, tuviste que haber nacido. ¿Y a qué voy con esto que estás diciendo? Mi alineación. La ventaja que ellos tienen es que desde pequeños se les ha alineado a comprender, a manejar y a aceptar el dinero e incluso la riqueza. Esta parte es muy interesante porque incluso entre los hábitos judíos está el ahorro. Es uno de sus primeros hábitos que se les enseña desde niños a ahorrar. Entonces, para ellos, incluso de adultos, no es como algo que tengan que integrar, o sea, ya está integrado en ellos, ya está alineado. Y aparte tiene una alineación con el dinero muy interesante que cuando yo la conocí, créeme que he trabajado años en anclármela, o sea, en hacerla propia, meterla a mi subconsciente, que ellos creen que a través de su riqueza están honrando a Dios. Y esta parte es fundamental porque ahí se están alineando, a lo mejor sin tantos paradigmas económicos ni creencias que los están llevando a la escasez. No lo dudo y tengan que trabajar otro tipo de codificaciones, todo porque aparte la historia nos dice que han sido súper sacudidos, ¿no? Claro. Pero en la cuestión de riqueza nos han puesto el ejemplo. Ellos están alineados con su verdadera creencia que es a través de la riqueza yo estoy honrando a Dios. Y aparte, desde pequeños, a todos los niños, niñas, se les inculca el hábito de ahorrar. O sea, ellos tienen que gestionar sus dineros propios y desde niños ellos van gestionando su dinero para el ahorro y después llevarlos a proyectos productivos. Los niños normalmente desde muy pequeños trabajan con sus padres en sus propios negocios o en sus propias empresas para que ellos se vayan preparando desde lo vivencial en eso. Y es algo muy diferente que tenemos los demás en las diferentes culturas. Por eso no es una casualidad, es una alineación emocional, mental y energética que ellos tienen y por eso la gran cantidad de riqueza del mundo está en manos de personas judías. Y aquí tú estás hablando precisamente de eso, como en nuestros sistemas educativos no existe esta parte, no se nos enseña, o sea, esto es una piedra angular de una buena educación financiera, de una buena inteligencia financiera. Y nos vamos dando cuenta que lo hacemos al revés, que me endeudo para tener, como hablábamos un poquito en el episodio pasado. Ahora bien, estamos encontrando también el caso de muchas personas que pueden decir, oye, es que yo sí tengo un ahorro, pero no sé qué hacer con él. Yo sí tengo un ahorro, pero ¿dónde lo muevo? ¿Dónde lo invierto? No siento inspiración. ¿Para dónde proyecto este dinero? Y aparte, con la situación que estamos viviendo ahorita, Así después de la pandemia, o sea, los negocios establecidos pueden ser inciertos y es lo que hemos estado viendo en muchísimas personas, ¿no? En terapia, en talleres, esa incertidumbre de qué está pasando, cómo va a pasar, me atrevo a rentar un local, no me atrevo a invertir, a fabricar, no me atrevo. ¿Por qué? Por la incertidumbre que se está viviendo. Y es muy comprensible. De hecho, por eso es que iniciamos todo este proyecto de podcast, por todo eso que ustedes nos han preguntado. Exactamente, estamos dándonos cuenta que está habiendo una forma muy distinta ya de manejar la economía como se tenía anteriormente y no la descartamos, al contrario, la sumamos. ¿Qué pasaría si empezamos a darnos cuenta que para nosotros el crecimiento es natural, que la vida es crecimiento, que el dinero es parte de la vida
y que por lo tanto es natural que el dinero también crezca. Y que si tú tienes un ahorro y no está creciendo, es porque muy probablemente no estás observando cosas que ya están ahí disponibles para ti, esas nuevas oportunidades que se están abriendo. Es por ello que incluso tanto Maribel como yo, aunado a este podcast, estamos en un proyecto muy interesante del cual también queremos que formes parte. Si es tu deseo y si es tu intención, aquí el tema está la inspiración y me queda claro que no es coincidencia que escuches esto. Ahora bien, también es sumamente importante la conexión que estás teniendo con tu propio ser. El sentido de servicio, volvemos a lo mismo. El sentido de compartir. Si yo estoy teniendo un ahorro y no sé qué hacer con él y estoy buscando nada más dónde meter esto porque ya me dijeron que lo tengo que mover y que lo tengo que invertir, volvemos a lo mismo. No va por ahí, ¿eh? No tienes que hacerlo desde ahí, porque si lo haces desde ahí, muy seguramente lo estás haciendo ya nuevamente desde una carencia. Te estamos invitando a que llegues a un punto de inspiración y puedas darte cuenta que esto puede fructiferar. Y para ello, lo primero que tienes que hacer es conectar contigo mismo. Si tienes un ahorro y no sabes qué hacer con él, lo primero que te invito es primero que te conectes a ti mismo y que uses ese dinero en ti, en tu persona. ¿Y qué pasa? Entre más te sintonizas contigo mismo, no faltan las oportunidades, no faltan las personas y no faltan las inspiraciones y los deseos para que tú puedas actuar a través de ello. Es lo primero que te diría. Si tienes ese dinero y no sabes qué hacer con él, usa ese dinero para tu ser. Y va a llegar un punto en donde tengas tanta claridad, tanta inspiración, tanto deseo, que incluso más dinero te va a llegar para que puedas ir en pos de esto que te está llegando a ti. ¿Cómo ves esta parte, Maribel? Pues esta parte me encanta, esto que estás hablando, porque así es. El mundo, la vida, el universo así funciona. Requerimos seguir estando en movimiento, requerimos seguir creciendo. Incluso como yo lo comentaba en la conferencia de anoche en la Cámara de Comercio, yo les decía, soy una mujer de más de 50 años y hace 2 años me tuve que renovar totalmente mi forma de pensar, mi forma de observar, mi forma de trabajar conmigo misma, incluso con la tecnología nueva que se está dando, con la nueva economía que se está dando, porque me queda claro, y lo estamos viendo, que el mundo no es el mismo a partir del 2020. El mundo cambió y quien no se esté queriendo dar cuenta se va a quedar ahí estancado como la deuda. Y el que se está dando cuenta está haciendo ahorros, por llamarlo de alguna manera, energéticos, de conocimiento, de capacitación y de muchas cosas para seguir avanzando en esta nueva era que ya estamos viviendo en todos los sentidos, desde la comunicación, desde la economía, desde la parte emocional, pues ni se diga, y mental. Entonces, yo también te invito a que vayas gestionando cada vez más tu economía, que si no tienes un ahorro, hagas un pequeño esfuerzo, aunque sea ahorrando con monedas en un bote, porque créeme que eso yo ya lo practiqué, y cuando llené un bote de monedas me quedé sorprendida la cantidad de dinero que pude ahorrar, ¿sí? Y tenía un fin común, era aprender a ahorrar, porque yo no nací aprendiendo a ahorrar y de pequeña pues tampoco me enseñaron, no soy judía. No somos judíos, pero tenemos ganas, tenemos inspiración y tenemos mucho deseo de ir en expansión. Con eso nos basta. Y de ahí ve gestionando cómo vas a ir haciendo tus ahorros para que puedas ir liberando si es que tienes deudas. Y como te dijo Dani, lo más importante también es que trabajes en ti, que te inviertas en ti. Y desde este punto, si tú ya tienes algún dinero ahorrado, créeme, es importante que también lo muevas. Y si gustas, puedes comunicarte con nosotros para apoyarte e incluso seas parte de este proyecto tan grandioso que estamos haciendo de liderazgo y de riqueza, que incluso por eso también ayer estaba yo dando esa conferencia en la Cámara de Comercio, porque son proyectos totalmente productivos que te van a llevar a crecer tu economía, tu dinero, tu emocionalidad, pero sobre todo te van a sacar de la cuadratura de tus creencias. Así es. Esta conferencia que se llamó Genera riqueza a través de tu liderazgo, que impartiste, Maribel, que estuvo padrísima, porque cómo se está comenzando poco a poco. Yo ayer te lo comentaba a ti antes de entrar a la conferencia. Es como si estuviésemos metiendo
como el caballo de Troya. Toda Sí, esta parte del trasfondo de entender la parte espiritual, emocional, mental en lo económico. Porque y en ya las no nos podemos, en las empresas. empresas, en Ajá, los corporativos, en las cúpulas empresariales, ya no podemos hacer caso omiso a esto. O claro. nos damos cuenta que estamos siendo en prioridad espíritu en acción, o nos quedamos atrás. Lo que estamos viviendo hoy en día sí o sí nos invita a reconocer esta parte, y es por ello que estamos compaginando toda esta parte financiera con toda esta parte emocional y energética que somos. Son dos caras de una misma moneda, así que si te interesa, sientes esta inspiración, créeme que estamos gustosos de poderte acompañar para que puedas formar parte de este proyecto y seguir expandiendo toda tu riqueza y podamos seguir sirviendo a la totalidad. Así es. Y yo te pediría que en este momento cerraras por un instante tus ojos. Y con tus ojos cerrados, conectes con tu respiración. Y siente cómo se siente tu respiración. Siente cómo se sienten tus ojos cerrados. Y en esta sensación que estás teniendo, quiero que te mires cómo te sentirías, cómo vivirías si estuvieras totalmente libre de deudas. Pero también que estuvieras generando un dinero amable, amoroso, grandioso, creciendo para ti, sin que tú te esfuerces tanto. Simple y sencillamente disfrutando de esa forma amorosa del dinero ahora integrado en tu vida. Y desde esta sensación te invito también a que te observes como un canal de Dios, un canal de la divinidad o del universo, para poder compartir tu abundancia con el todo. ¿Cómo se sentiría el saber que Dios actúa a través de ti, a través de tu economía, a través de tus recursos? ¿Cómo se sentiría saber que estás todo el tiempo siendo inspirado, inspirada para servirle y ser útil al propósito de la evolución de toda la humanidad? Y en esta gran sensación en la que estás, te invito a que la expandas un poco más. ¿Y cómo se ven los rostros de las personas que amas cuando te miran en esta gran prosperidad, en esta abundancia, en esta riqueza, en este patrimonio propio que estás fundamentando y se está expandiendo? ¿Cuántas personas puedes tocar con esta inspiración de sentirte que honras a Dios a través de tu crecimiento económico? ¿Y cuánto de estas personas pueden tomar este mismo propósito y seguirse expandiendo en tu familia, en tu comunidad, en tu país? Y si ahora lo estás sintiendo, es porque para una parte de ti esto ya es cierto. Puedes ahora experimentar un estado de agradecimiento, un estado de apreciación por todo lo nuevo que estás permitiendo llegar a ti, a tu experiencia de vida, expandiendo esta sensación profunda hacia el todo, de ti hacia el todo. Simplemente agradece, asiente por lo nuevo que estás permitiendo llegar a tu vida y por todo lo grandioso a lo que te estás abriendo, sabiendo que eres espíritu dispuesto a vivir en toda su riqueza. Y desde esta gran sensación de riqueza que tú eres y este Dios que honra a Dios a través de su riqueza y su crecimiento, simple y sencillamente siente desde tu corazón la gracia, la gratitud y mentalmente repite: gracias, gracias, gracias. Muy bien, abre tus ojos y disfruta de esto nuevo que se está implantando en tu mente,
y en tus emociones. Qué rico, Maribel, qué rico este momento y me encanta en verdad todo lo que está originándose. Hay veces que no lo puedes explicar, pero es una sensación de tanta apertura que he tenido los últimos días, en las últimas semanas. En verdad, está cambiando el rumbo del todo, de la humanidad, de nuestra economía. Y te quiero agradecer a ti, Maribel, porque estás siendo una semilla, una gran semilla para todo este cambio. Y a ti también que nos estás escuchando, porque ten certeza de que si estás escuchando esto y estás aquí ahora, es porque esto es parte de ti también. Así que vamos por más. Gracias por formar parte de este proyecto. Gracias por formar parte de Espiritualizando tu Riqueza. Y te recordamos que si te gustaría saber un poco más sobre este proyecto que estamos manejando, mándanos mensaje. Estamos con toda la disposición y el amor de poder formar cada vez más y más abundancia y más riqueza en nosotros y en todo nuestro entorno. Porque recuerda que al final somos la misma cosa creyéndose separada. Así es. Recuerda que tú eres yo y que yo soy tú. Y que desde esta parte, cuando vamos creciendo, aunque pareciera que somos individuales, estamos creciendo todos juntos. Y diles, Dani, ¿dónde te pueden localizar y dónde me pueden localizar? Yo se los digo. Claro que sí. Encuéntrame en Facebook como Daniel Orozco Activando tu Luz, Instagram como Daniel Orozco 33 y en Spotify con el canal Activando tu Luz con Daniel Orozco. Ahí cualquier cosa me puedes contactar y pues también para darte la bienvenida a este proyecto el cual te estamos compartiendo. Maribel, ¿cuáles son tus redes sociales? A mí me puedes encontrar en Facebook como Maribel Venegas, Amo Ser Mujer. En Instagram, Maribel Venegas, Amo Ser Mujer. Y en YouTube, Amo Ser Mujer, Maribel Venegas. Te invito también a que nos sigas para que seas atento a los próximos proyectos, a los próximos cursos y a todo lo nuevo que viene, porque créeme que se vienen cosas muy interesantes. Y te recuerdo que te vemos próspero, te vemos abundante y lleno de riqueza.